Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? A ver, por acá tenemos a Fabricia. Hola, Fabi. ¿Me puedes por favor decir si se escucha y si se ve bien la transmisión? Por favor. Buenas tardes, ¿cómo están todos en el día de hoy? Bienvenidos a una conferencia más de conocimiento de sí mismo. Antes de iniciar, me gustaría, por favor, si hay alguien conectado, me deje saber en los comentarios si se ve y si se escucha bien la transmisión del en vivo. A ver, entonces por acá nos dice Fabricia que se ve y se escucha bien. Bien, perfecto. Entonces vamos a esperar, aunque sea un minutito, para que se conecten más personas a esta transmisión para la conferencia del día de hoy y comenzamos de inmediato con la conferencia. Como siempre me gusta recordar, porque como siempre me gusta recordar porque sé que siempre se agregan personas nuevas a estas conferencias, que esto es un curso totalmente gratuito, un curso de libre acceso, donde lo que nos proponemos es entregarles a ustedes esas herramientas para que ustedes hagan ese cambio trascendental y radical en sus vidas. Este curso consta de 50 conferencias de fase A y 25 de fase B que son para profundizar. Actualmente vamos por la conferencia número 36, que es la conferencia que vamos a estar tratando el día de hoy, titulada Meditación y Koanes. Una conferencia muy importante como todas, pero la importancia de esta conferencia pues radica en que más que una conferencia es una práctica. Recuerden que siempre hemos dicho desde el inicio de este curso que este conocimiento es totalmente práctico. Este conocimiento hay que practicarlo para experimentarlo, para vivenciarlo. Bien, no basta que nosotros pues tengamos las teorías y no convirtamos esas teorías en verdadera sabiduría que nos pertenezcan, o no experimentemos esas cosas de las cuales pues nosotros tanto hablamos acá. Bueno, creo que ya podemos comenzar propiamente
con el tema. Bien, como les decía, esta conferencia lleva por título Meditación y Koanes, y esta es la conferencia número 36 de nuestro temario de fase A. Esta conferencia es sumamente importante. Así como nosotros, por ejemplo, ya hemos explicado sobre la proyección astral, que es a través de la cual nosotros accedemos a esa dimensión de los sueños, como también se lo llama, esa quinta dimensión. Más adelante también vamos a hablar de la proyección mental o el desdoblamiento mental, que nos va a servir para entrar, acceder a esa quinta dimensión superior o mundo mental. Hoy en día vamos a hablar específicamente de esta meditación. Esta meditación nos va a permitir a nosotros pues acceder a esos mundos superiores de conciencia, a esas dimensiones superiores de conciencia, que son la sexta y la séptima dimensión. Ya nosotros, para las personas que son nuevas, en la conferencia 5 y 6, porque son dos conferencias en uno, ya hablamos acerca de las dimensiones, de dónde están en nosotros y de cómo nosotros podemos acceder a ellas. Y hoy, precisamente a través de esta técnica, nosotros vamos a poder experimentar, conocer, vamos a poder acceder de una forma momentánea a esas dimensiones que ya son muy superiores, que son las 6 y las 7, que son las dimensiones que también se les conoce como los cielos. Habiendo dicho esto, primero debemos de saber qué es la meditación. La meditación podemos decir en principio que es el pan del sabio. Toda persona que quiere adquirir sabiduría debe de hacer de la meditación una práctica diaria de una manera pues muy consistente. ¿Por qué? Porque es en este estado de meditación que uno puede lograr aquietar o lograr silenciar lo que es la mente. Entonces, cuando nosotros logramos silenciar la mente, logramos silenciar todos los conceptos, logramos silenciar todos los pensamientos de nuestra mente, es en ese momento en el cual pues se puede expresar la conciencia y a través de esta pues viene lo que es la sabiduría, que viene directamente del Padre. Sin embargo, podemos darnos cuenta que nosotros nos pasamos nuestro día completo pensando, nos pasamos el día completo identificados con las cosas de la vida y tenemos que saber que la mente solamente sabe de conceptos, la mente no sabe de sabiduría, simplemente sabe de conceptos, sabe de almacenar cosas, sabe de almacenar, de guardar mucho conocimiento que es externo, pero la sabiduría viene del Padre y esta se expresa o la podemos conseguir a través de la expresión misma de la conciencia. Y esto se logra obviamente cuando la mente está callada, cuando la mente está quieta, cuando la mente está totalmente en silencio. Entonces, podemos ver también que existen diversos tipos de meditación. Tenemos esas meditaciones que no buscan ningún tipo de cambio en nosotros, que son meditaciones meramente contemplativas, y tenemos aquellas meditaciones que sí realmente buscan esos cambios trascendentales, esos cambios radicales en nuestra vida. Por ejemplo, entre esas meditaciones que no buscan ningún tipo de cambios, que son meramente contemplativas, abundan por doquier. Podemos encontrarla en cualquier página de internet, la podemos encontrar en YouTube, hay muchos coaches que hacen este tipo de meditación. Y en esta meditación realmente lo que se busca es que la persona llegue en ese momento, porque eso va a ser de manera, o sea, eso va a ser algo efímero, que la persona llegue en ese momento a un estado de relajación. Y sí, ciertamente, pues se llega a un estado de relajación, porque te ponen las velitas, te ponen que si un incienso, que si una luz tenue, que si una musiquita
ahí media romántica, como para entrar en ambiente y comienzan, no, que imagínese que usted está en tal sitio y que el sonido del mar y ese tipo de cosas. Entonces, ciertamente uno llega a un estado de relajación. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente, digamos que estamos en un curso, un establecimiento donde se están dando estas meditaciones, uno sale en su carro y viene otro conductor y se te posiciona adelante o hace una maniobra imprudente, ahí mismo pues te sale ese ímpetu, esas ganas de quererle gritar, de querer discutir y todas esas cosas, o sea, ya entras en un estado de ira. Entonces, ¿dónde quedó toda esa relajación que nosotros adquirimos en esa meditación? Y esto se da, ¿por qué? Porque realmente no se hizo un cambio. O sea, nos relajamos y de todo, pero no eliminamos, por así decirlo, aquellas cosas que nos provocan tensiones, como son nuestros defectos psicológicos. Entonces, a través de las meditaciones, ya en la conferencia número 22, tratamos la meditación trascendental reflexiva, y hoy vamos a tratar la meditación trascendental de Kohanes. A través de esta meditación sí se busca generar cambios. Por ejemplo, a través de la meditación trascendental reflexiva, lo que se busca es que nosotros profundicemos en lo que es nuestra psicología, que nosotros profundicemos en lo que son nuestros defectos psicológicos, que nosotros podamos ver el por qué nosotros actuamos de una manera mecánica ante tal o cual situación, el por qué nosotros decimos lo que decimos, el por qué nosotros hacemos lo que hacemos y el por qué nosotros nos sentimos como nos sentimos. Entonces nos apoyamos de la fuerza de nuestra Madre Divina para todos esos detalles que nosotros vamos descubriendo en esa meditación, lo vamos eliminando. Entonces, ¿qué pasa? Realmente sí se da un cambio. Si empezamos a practicarlo, si empezamos a hacer este tipo de meditación, vamos a ver que de repente esas situaciones que nos generaban ira, que nos generaban esas ganas de gritar, que nos generaban esas ganas de pelear, pues ya simplemente no nos pasa. Claro, esto es algo gradual, pero vamos como ya no reaccionamos en el mismo volumen o en el mismo tono como lo hacíamos anteriormente. Entonces vemos que sí realmente se da un cambio. La conferencia del día de hoy, que es la que nos atañe, que es la meditación trascendental en Kohanes, lo que nos va a permitir, como dije al inicio de la conferencia, es que nosotros entremos en la sexta y la séptima dimensión, que son las dimensiones superiores. Como podemos ver acá en la imagen, a esta altura, sexta dimensión, vendría estando el mundo causal, y en la séptima dimensión estaría la gran realidad. Y esto es lo que se conoce como los cielos. Incluso en aquella oración famosa del Padre Nuestro que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, pues se refiere a que nuestro Padre pues se manifiesta en esta sexta y esta séptima dimensión. Otra cosa que nosotros vamos a poder encontrar en estas dimensiones, por ejemplo, en la sexta, es la verdad. La sexta dimensión es el mundo de la verdad, es el mundo causal. Y así como su nombre lo indica, causal, que viene de causa, este es el mundo de los porqués. Bien, en este mundo nosotros podemos adquirir las respuestas. Por esto estamos hablando de adquirir sabiduría, ¿verdad? Verdadera sabiduría. En este mundo nosotros vamos a poder adquirir las verdaderas respuestas a preguntas que nuestra mente de repente pues no puede comprender, que nuestra mente no puede racionalizar. Preguntas tales como ¿qué es Dios? O ¿de dónde viene Dios? O realmente queremos saber cuándo se inició el tiempo, o puede que queramos saber cuál es la verdadera historia de nuestro planeta. Todas estas preguntas que no tienen manera de que nuestra mente pues pueda realmente darle una verdadera respuesta, podemos encontrarlas, pueden ser respondidas en esta sexta dimensión, que es la dimensión pues de la verdad. Luego tenemos
la séptima dimensión, que es la dimensión de la gran realidad. En esta dimensión, pues nosotros vamos a experimentar lo real. Vamos a experimentar las cosas tal y como son. Cabe destacar que en la sexta dimensión nosotros también vamos a poder encontrar lo que creo, sin duda, que hemos escuchado mucho de los registros akáshicos, que viene siendo como una biblioteca universal. Esto lo vamos a poder encontrar allá. También templos de la Logia Blanca, también maestros de la Logia Blanca. Ahora, incluso con esta técnica, esta práctica que le vamos a dar el día de hoy, se puede ir más allá de la séptima dimensión, se puede ir al mundo de la antimateria y adentrarse con lo que es el todo, o en esto que se conoce, que creo que también algunos lo hemos escuchado, como el vacío iluminador. Entonces, para nosotros poder acceder a esta séptima dimensión y más allá, pues debemos de... Disculpa, un momentico. Bien. Les decía que para nosotros poder acceder a esta séptima dimensión e incluso más allá, pues es nuestra chispa divina, la cual obviamente se sabe el camino porque viene de la divinidad, viene de esos mundos superiores, tiene que hacer un recorrido desde las dimensiones inferiores en donde se encuentra. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en esta tercera dimensión, que es la dimensión del volumen, que viene estando situada como por acá. Incluso muchas personas, su personalidad, por decirlo así, se encuentran en dimensiones más inferiores, en dimensiones que están más abajo. Entonces la chispa tendría que viajar desde acá, pasando por todas esas dimensiones inferiores, hasta posicionarse en estas dimensiones superiores o los cielos. Ahora, ¿qué pasa? Que existe un impedimento para que la chispa, nuestra chispa, pueda hacer ese avance hacia esas dimensiones superiores de conciencia. Y ese impedimento claramente es pues nuestro ego, nuestros defectos psicológicos, nuestras formas equivocadas de ser. Para nosotros realmente poder acceder, o nuestra chispa poder acceder, entonces tiene que liberarse momentáneamente de ese ego, tiene que escapársele, por así decirle, al ego. Podemos ver en esta imagen pues cómo se representa ese impedimento que suponen nuestros defectos psicológicos. Esta vendría siendo la chispa y podemos ver cómo esos defectos psicológicos pues hacen de muro para que ella realmente pueda subir y pueda acceder. En este caso vamos a tener que amordazar el ego. Bien, pero debemos de saber primero que nuestros defectos psicológicos pues tienen una parte pasiva y tienen una parte activa. Entonces tenemos que amordazarlo tanto en su parte pasiva como en su parte activa. Y decimos esto porque muchas veces pensamos que esos sentimientos que de repente nos hacen sentir como muy espirituales y muy bien, pues son, por así decirlo, el estado ideal en el que uno debe de estar. Y la verdad es que no, porque esto implica que realmente no estamos en un punto medio, que realmente no estamos en una manera, en un modo de paz o de serenidad. Entonces no hay una quietud de la mente. Por eso debemos de amordazar tanto los defectos que están en su parte pasiva como los defectos que están en la parte activa. Esos sentimientos, por ejemplo, de espiritualidad o esa felicidad, esas emociones que uno siente, pues nos van a impedir, tanto como esas emociones que vemos negativas, como el dolor, la decadencia o el materialismo, nos van a impedir acceder. ¿Por qué? Porque la mente no va a estar quieta. Entonces, para nosotros amordazar el defecto, primero debemos de aquietar la mente. Y esto lo vamos a hacer a través de cumplir el ciclo, imaginándonos un proceso evolutivo y
e involutivo. Debemos a través de nuestra imaginación, crear lo que es un pensamiento evolutivo y también un pensamiento involutivo. Entonces, esto va a llegar a lo que es esa sinapsis de la mente, y esto va a recoger tanto los pensamientos evolutivos y los pensamientos involutivos, y lo que viene haciendo es como que los va a callar los defectos, tanto en su parte pasiva como en su parte activa. Este pensamiento evolutivo puede hacerse de varias maneras. Uno toma pues el que le quede más fácil o el que más le guste. Por ejemplo, uno que me gusta mucho es imaginar pues una plantita, pero una plantita desde que es una semillita. Uno toma, siembra la semillita, uno se imagina cómo esta semillita pues va creciendo, va echando hojitas, cada vez más va creciendo, cómo se va desarrollando hasta pues que ya esta crece y es una planta. Si elegimos que fuera de flores, pues una planta de flores. Si elegimos que fuera de frutas, pues una planta de frutas. Entonces, el punto cumbre de este pensamiento evolutivo es cuando esa planta ya está en todo su esplendor. Bien, hasta aquí está el pensamiento evolutivo. Entonces, el pensamiento involutivo viene siendo pensar a partir de ese momento cumbre de la planta, cómo la planta pues va decayendo. Digamos que en el caso de una planta de rosas, una planta de flores, cómo las flores se van marchitando, se le van cayendo las hojas, luego pues se cae toda la flor y luego comenzamos a imaginar cómo las hojitas se van mareando, cómo también se van cayendo. El punto es que lleguemos también hasta ese punto cumbre de lo que es la involución, de lo que es el decaimiento de la planta, hasta que ya la planta está totalmente seca. Entonces, con esto nosotros cumplimos lo que es el ciclo de evolución e involución y podemos a través de esto aquietar la mente. Como les dije, esto también puede hacerse con otras técnicas. Podemos, por ejemplo, pensar en un bebé. Cuando un bebé nace, vemos todo ese proceso de cuando el bebé pues fue dado a luz, cómo es un niño, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando, hasta que llega a ese punto cumbre de su evolución, hasta que ya es un hombre o una mujer pues bien formado, con toda su fortaleza, todas sus aptitudes. Entonces después imaginamos cómo esa persona ya empieza a desmejorar, empieza a ponerse cada vez pues más viejo, y vemos o imaginamos esas características pues ya que se van dando en la vejez, hasta que la persona que era un bebé, que era un niño, pues llega a la total decrepitud y muere. También lo podemos hacer con una casa, como por ejemplo que hagamos una casa pues desde cero, y ya como proceso involutivo pues nos imaginamos destruyendo esa casa hasta que esa casa pues queda totalmente en el suelo, totalmente hecho polvo. El caso es que sea un proceso evolutivo desde sus inicios y un proceso involutivo hasta llegar al punto culmine de esa involución. Una vez pues nosotros hacemos este proceso de evolución e involución, entonces es el momento del koan. Recuerden que la conferencia se llama Meditación y Koanes, y debemos realmente de explicar, debí decirlo al inicio, pues lo voy a desglosar ahora, qué es un koan, porque es una parte pues fundamental de esta meditación. Entonces, ¿qué son los koanes? Los koanes son una frase o una pregunta que no tiene respuesta. Son preguntas cuyas respuestas se escapan a toda lógica, a toda racionalización que nuestra mente quiera hacer. Bien, entonces el koan es aquella forma, aquella frase que realmente nos va a ayudar pues a amordazar el ego. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya aquietamos la mente con el proceso que dijimos anteriormente y lanzamos el koan, como los defectos no tienen las respuestas, ¿verdad? Entonces no tienen nada que decir. Entonces de esta manera pues se da el amordazamiento
de lo que son nuestros defectos psicológicos. Otra cosa muy interesante de esta práctica, y es que esta práctica, como la conciencia se libera del ego, para poder acceder a esos mundos superiores, pues tiene que ir sin ego. Vamos a experimentar qué se siente en nosotros estar sin esos defectos psicológicos. Y esto es algo muy importante, pues que nosotros tomemos en cuenta. Incluso los maestros o personas que han hecho esta práctica, que han logrado pues salir con esta práctica, pues cuando llegan allá no quieren volver. Y eso es también otro de los beneficios de esta práctica, que ya cuando uno experimenta, tiene ese tipo de experiencias, porque esto es algo que no se puede describir, ¿verdad? No se puede describir una emoción, como dice un compañero. Estas cosas simplemente deben de experimentarse. Pero cuando uno experimenta realmente niveles superiores de conciencia, uno se da cuenta que hay cosas más allá, que la realidad no es este mundo físico tan pesado, y uno ve la livianez que hay en estos mundos superiores, uno le surge ese anhelo por realmente trabajar, porque uno quiere estar allá, uno no quiere estar acá. Podemos hacer la comparación, por ejemplo, con el mundo astral. Aquellas personas que han logrado pues salir conscientemente en astral ven una diferencia, ven realmente cómo en el astral, que se está a menos leyes que acá. Por ejemplo, aquí en el mundo físico estamos a 48 leyes y en el astral estamos a 24. Vemos la livianez que tenemos allá en comparación con la que tenemos acá. Vemos, por ejemplo, cómo no tenemos las mismas leyes físicas, porque podemos volar, podemos traspasar paredes, podemos dirigirnos a otra localidad o a otra parte del planeta con tan solo pues imaginarlo. Y si esa comparación es con el astral, pues imaginémonos que el astral es la quinta dimensión inferior, imaginémonos ya la sexta dimensión, que estamos a 6 leyes, o la séptima, que estamos a 3 leyes. Entonces el sentimiento ha de ser algo totalmente pues trascendental. Entonces, siguiendo con los koanes, algunos ejemplos de koanes. Antes de decirle algunos ejemplos, es bueno recomendarle que solamente utilicemos uno. No se vale que, por ejemplo, estemos en medio de la práctica y bueno, este koan no me funcionó, déjame cambiar a otro koan. No, vamos a utilizar uno solamente. Algunos ejemplos de koanes que podemos darles son los que vemos acá. Por ejemplo, si estas dos manos cuando se estrellan suenan así, ¿verdad? Hacemos el ruido de un aplauso. ¿Cómo suena una? O sea, ¿cómo sonaría esta? ¿O cuál es el sonido que emitió esta? Otro ejemplo de koan sería, por ejemplo, si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? Por ejemplo, también podríamos preguntar ¿dónde está la verdad? ¿O dónde está el vacío? ¿O quién creó a Dios? Yo me acuerdo que uno de pequeño tiene, por decirlo así, como esta oportunidad o imaginación suficiente para hacerse ese tipo de preguntas. Yo, por ejemplo, recuerdo preguntarle a mi mamá que quién creó a Dios, y ella me decía que esas son cosas que uno no podía pensarlas, porque si uno pensaba ese tipo de cosas uno terminaba loco. Y ciertamente nuestra mente no tiene la capacidad, no tiene, a través de la racionalidad que nosotros manejamos, no podemos comprender este tipo de cosas. Entonces es por eso que los defectos pues no encuentran respuestas y no tienen más que callarse. Ahora, si en medio de la práctica, porque la mente es terca como una burra, si en medio de la práctica hay un defecto que cree que lo sabe, pues nosotros simplemente lo dejamos pasar. O sea, esta práctica pues no conviene mucho hacer lo que es transformarla en una práctica de velar y orar, que sería como, bueno, cada pensamiento le pido muerte. No, porque entonces ya la práctica pues propiamente la convertiríamos en velar y orar, y ese no es el objetivo, sino que si hay alguno de nuestros defectos que se cree tan inteligente como para saber esa respuesta,
pues nosotros no nos identificamos, no le damos mérito, porque debemos de saber que el defecto realmente no sabe la respuesta. La respuesta la vamos a encontrar en la séptima dimensión. Entonces, pues simplemente lo dejamos pasar. Entonces, ya habiendo pues explicado un poco todo en torno a esta meditación, vamos a explicar en sí cuáles son los pasos que deben de darse, que deben de seguirse para llevar a cabo la práctica. Bien. Lo primero es tener un lugar tranquilo. Usualmente se recomienda, fuera genial, si nosotros pudiéramos tener un sitio en nuestra casa específicamente para lo que es la meditación. Este sitio se llenaría de esas energías, sería un sitio pues muy especial. Pero si no se puede, pues igual nosotros podemos hacer la práctica, ¿bien? Nosotros tampoco estamos muy relacionados con lo que es esa flor de loto, nos puede resultar muy incómoda y es ideal que nosotros estemos cómodos, así que podemos utilizar una silla en la cual nos sentamos, o podemos hacerlo en nuestra cama si no somos personas que se duermen muy rápido. Lo ideal es que nuestra columna vertebral se encuentre totalmente recta, que estemos en un lugar tranquilo para que se pueda dar lo que es una correcta relajación y podamos llevar la práctica pues de una manera adecuada. Luego de esto es muy importante, esto no se puede quedar, debemos de hacerle una súplica a nuestro ser interno, a nuestro Padre, con nuestras propias palabras, para que sea Él el que dirija esta práctica y nos guíe en el transcurso de la práctica. Puede ser una petición muy sencilla, como por ejemplo, Dios mío, Padre mío, te pido si es tu voluntad me asistas en esta práctica de meditación para que a través de ella pueda acceder a esos mundos superiores de conciencia. Puede ser algo así. Uno lo dice pues en sus propias palabras. Y tercero, entonces viene lo que es el cierre, que también es muy importante y no se puede olvidar. Hacemos lo que es el cántico del Belilín, ya explicamos en la conferencia número 7 sobre las conjuraciones, para qué nos sirve. Este cántico lo que nos va a ayudar, lo que va a hacer por nosotros es alejar todas las energías negativas del ambiente, todas esas larvas, todas esas cosas negativas, ¿verdad? Y luego hacemos nuestro círculo mágico, que viene siendo pues un cierre. ¿Para qué? Para que esas energías no vuelvan a ingresar y por ende no nos interrumpan en la práctica que vamos a realizar. El cuarto paso pues sería la relajación. La relajación la hacemos en 3 fases. Está la primera, que es la emocional, se da a través de la respiración. También nosotros tenemos una conferencia que habla acerca de concentración y relajación. Sería bueno para el que no la haya visto que la vea. Y para la relajación emocional nosotros lo que hacemos es respirar profundamente. Podemos darnos cuenta cuando nosotros inhalamos y exhalamos que se da como una descarga de esas emociones y sentimos como un alivio. Y cuando estamos muy agitados, que nos dicen, no, pero respira profundo, o cuando estamos enojados, es porque la respiración realmente relaja lo que son nuestras emociones, nuestro sistema nervioso. Luego vamos a pasar a la segunda fase, que es la relajación de la mente. Y esta la hacemos a través del oído. ¿Cómo así? Pues nosotros por un minuto vamos a escuchar los sonidos que están a nuestro alrededor. Comenzando por aquellos sonidos que están más cercanos. Podemos tratar de escuchar nuestro corazón latiendo. Si de repente hay un abanico en la habitación, pues escuchamos el abanico. Si hay un ruido en la sala, escuchamos el ruido en la sala. Y luego tratamos como de parar las orejas para escuchar las cosas que van quedando como un poquito más lejos. De repente los vecinos del frente tienen una música,
o pasa un vehículo que se escucha el motor de un vehículo que está pasando. Es como tratando de cada vez ir escuchando los sonidos que están más y más lejos, claro, sin identificarnos. Los escuchamos y los dejamos pasar e inmediatamente vamos buscando a ese otro sonido que está más lejos. De esta manera, pues, relajamos la mente. Y luego viene la relajación del cuerpo físico. Para toda práctica que vayamos a realizar, debemos realmente tener, o sea, el estado de nuestro cuerpo físico debe de ser en total relajación. No debemos de tener tensión en ningún lado, porque donde hay tensión, ahí muy probable se vaya pues nuestra concentración. Entonces no nos vamos a concentrar realmente en la práctica que estamos haciendo. Para eso relajamos el cuerpo físico de la siguiente manera. Lo que hacemos es sentir las partes de nuestro cuerpo. Podemos empezar por la parte derecha inferior, por ejemplo, el pie. Podemos comenzar a sentir pues nuestro dedo gordo. Cuando lo sentimos, pues le ordenamos que se relaje, que se aquiete. Y así, pues entonces hacemos con los otros dedos del pie. Luego ya tomamos la planta del pie, también le ordenamos que se relaje, que se tranquilice. Luego vamos entonces subiendo, sentimos nuestras pantorrillas, igual le ordenamos que se aquiete, que se tranquilice. Luego nuestras rodillas, luego la parte inferior de la pierna, luego la parte superior, luego el glúteo de nuestra pierna derecha. Luego pasamos entonces a la otra pierna y hacemos lo mismo. Empezamos desde abajo con los dedos, la planta del pie, la pantorrilla, rodillas, el muslo, los glúteos, luego con las caderas, luego subimos hacia la barriga, hacia adentro, hacia nuestros intestinos, tratamos de sentirlo, nuestro estómago, y así le vamos ordenando a cada parte de nuestro cuerpo que se relaje, que se aquiete. Vamos, luego que ya trabajamos la parte frontal con nuestros órganos, vamos pues a la parte de atrás a trabajar la espalda, nuestra columna, sentimos nuestra columna, le ordenamos que se aquiete, sentimos los músculos de la columna que a veces también están tensados, les ordenamos que se aquiete. De repente llegamos acá a los hombros, les ordenamos también que se tranquilicen y hacemos el mismo proceso que hicimos con el pie, con la mano, ¿verdad? Comenzamos a sentir, la mano derecha, comenzamos a sentir nuestros dedos, a ordenarles pues que se aquieten, que se relajen. Luego que terminamos con las manos, seguimos con el cuello, lo hacemos con la cara, a veces sin darnos cuenta pues estamos muy tensados y tenemos una muesca y como que no nos damos cuenta. Entonces sentimos nuestra lengua, nuestros labios, nuestras mejillas, nuestra frente, nuestros ojos, y a todo eso les ordenamos que se tranquilice, que se relajen, incluso a nuestro cuero cabelludo. Bien, cuando hacemos este proceso, pues entonces, o sea, visitamos o sentimos cada parte de nuestro cuerpo, tenemos la oportunidad de quitar la tensión en cada parte de nuestro cuerpo, pues que esté tensa. Y aquí se da lo que es una relajación. Luego de ese proceso de la relajación, vamos a recapitular, ¿verdad? Para no perdernos. Tenemos primero un lugar tranquilo, segundo la súplica a nuestro ser interno, tercero sería el cierre y cuarto sería la relajación. Luego de esto entonces viene el quinto paso, que es el pensamiento evolutivo, como les decía ahorita, que es el que nos va a ayudar a callar nuestra mente. Imaginémonos, por ejemplo, en mi caso lo voy a hacer con una semillita de una mata de flores, de una planta de flores. Me imagino que tengo un terreno, el cual limpio, el cual le echo su abono, o sea, lo preparo, y luego vengo y siembro la semillita y le echo su poquito de agua. En ese momento voy a comenzar a imaginar. Es importante que este proceso lo tratemos de hacer lo más detallado posible. Lo más detallado posible. No es que no vamos a durar media hora, no. Lo ideal sería durar alrededor de 5 minutos, pero tampoco lo vamos a hacer tan cortito como que dure un minuto. No, tenemos que tratar de hacerlo como lo más detallado posible. Entonces siembro mi semillita, le echo agua
y comienzo a imaginarme cómo ya se viene asomando pues esa plantita, ¿verdad? Y luego comienzo a imaginar cómo a esa plantita le empiezan a salir esas hojitas. Y sigo imaginando el proceso en el que la planta sigue creciendo, sigue echando 2 hojitas, ya luego tiene 3, ya luego tiene 10 hojitas, y así la planta sigue creciendo y sigue creciendo, hasta que llega un momento en que empieza a echar sus capullitos. Entonces, cuando echa los capullitos, ya comienzan luego estos a abrirse, empiezan a dejar a ver esa flor, que si tenemos una buena imaginación, incluso podemos hasta sentir el olor de esas flores, ¿bien? Entonces, ya cuando esta flor se abre, podemos imaginarnos cómo esta planta ya está en todo su esplendor, con todas esas flores hermosas abiertas. O sea, ya la planta está en su proceso cumbre de evolución. Entonces, aquí viene lo que es el proceso de involución. Comenzamos a imaginar cómo a esta planta con estas flores tan bellas, pues a las florecitas se le empiezan a caer lo que son las... déjame ver si se ve bien. Okay. Ok. Me disculpan un momentito, por favor, para encender la luz, que creo que está un poco oscuro. Ok, bueno, continuamos. Entonces, como les decía, ahora viene lo que es ese proceso involutivo, ¿verdad? Ya vamos a imaginar que esas flores tan bellas de repente comienzan como medio a marchitarse. Y en ese proceso empiezan y sueltan un pétalo y sueltan otro, hasta que se le van cayendo todos los pétalos a las flores. Ya nuestra mata pues no está tan bonita como estaba antes. Y seguimos con este proceso en el que la planta se va desmejorando, luego la planta va soltando lo que son las hojas, la vemos mareada, podemos ver incluso que hasta se está yendo como de lado, y seguimos con este proceso hasta que nuestra planta pues ya está seca. Ya prácticamente esa planta lo que hay es que arrancarla y pues sembrar otra. Pero de eso consta pues el proceso de evolución y de involución. Entonces, cuando se da esta síntesis en medio de esta quietud, entonces aquí vamos a poner el koan. Digamos que uno de los koanes que vimos ahorita, ¿quién creó a Dios? En este momento, entonces cuando colocamos el koan, nos quedamos quietecitos ahí, esperando a que la chispa, ¿verdad?, se libere y comience a ascender para llegar a esos mundos superiores. Simplemente tenemos que quedarnos pues ahí quietecitos. Como les decía, pues, la mente es súper terca, puede ser que uno de los defectos quiera dar tal o cual respuesta, simplemente lo dejamos pasar. No, ni siquiera tenemos pues que pedir muerte, porque convertiríamos la práctica en velar y orar. Simplemente lo dejamos pasar. Ahora, hay algunos síntomas. Propiamente, esto, como también les mencioné, no es algo que uno puede explicar en palabras. Esto es algo que debe de ser experimentado, pero hay algunos síntomas que se pueden dar cuando uno está haciendo esta práctica. Se puede dar el síntoma de desprendimiento, como aquellas personas que ya han experimentado el desdoblamiento astral, saben cómo se siente así, como cuando uno se está desprendiendo de su cuerpo, se puede dar un síntoma similar. También se puede sentir vértigo, aunque propiamente quienes sienten vértigo en este caso son los defectos psicológicos, porque se le está escapando la esencia. También podemos ver como que estuviésemos viajando en un túnel de luz, o
Podemos tener el síntoma de la imaginación consciente, como en el astral, o de un sueño lúcido que nos despertamos, que nos damos cuenta de repente que estamos en un sueño. En ese caso sería, nos damos cuenta que estamos en esas dimensiones superiores. Y también podemos sentir esa sensación de unidad, como de que nos unimos con el todo, de que estamos en todos los lugares o somos todo en ese mismo momento, que esto es muy propio de aquellas personas que han experimentado eso que se llama pues el vacío iluminador. Algo muy importante a recalcar con respecto a esta práctica es que debemos eliminar el miedo. El miedo también supone otra barrera para nosotros poder llegar. Hay personas que cuando comienzan a tener los síntomas pues se asustan. Y se asustan porque precisamente como la chispa se va, si los defectos psicológicos, entonces hay un sentimiento como de aniquilación, hay un sentimiento como de que vamos a desaparecer, como de que no vamos a volver nada. Pero ese miedo precisamente viene de esos defectos psicológicos que ya, o sea, que a los cuales la chispa se le ha escapado. Pero indudablemente debemos de superar el miedo si realmente queremos experimentar lo que es ese vacío iluminador o acceder a la sexta o séptima dimensión. Ya para finalizar, debemos de recordarle, como en toda práctica, que la práctica hace el maestro. No podemos pensar que, bueno, hicimos una práctica hoy y no me funcionó, bueno, esa práctica no funciona, esa práctica no sirve porque no me funcionó. Debemos de tener continuidad de propósito y debemos de saber pues que todo lleva un esfuerzo, que este tipo de cosas pues llevan disciplina. Lo ideal sería que nosotros practicáramos esto diariamente hasta que lográramos sacar la práctica. Hay personas, porque esto también puede depender del tipo de persona, hay personas que tienen esos méritos, por así decirlo, y sacan la práctica en un mes, puede ser. Pero hay otras personas que puede llevarle más tiempo, puede llevarle hasta un año. El caso es no desistir hasta tanto pues uno pueda lograr sacar esta práctica. Bueno, esta ha sido la conferencia del día de hoy. Esperamos realmente que les haya gustado y los haya motivado realmente a ponerlo en práctica. Volvemos y recordamos que este es un conocimiento práctico. O sea, sin la práctica nosotros simplemente intelectualizaríamos todo esto de las conferencias, nos pareciera muy lindo y todo, pero no lográramos hacer ningún tipo de cambios. Y esto de la experimentación es sumamente importante para nosotros desarrollar lo que es la fe consciente. Ya cuando nosotros vamos y vemos, tenemos esa experiencia de dimensiones superiores, ya nosotros, wow, por experiencia propia, pues sabemos que es verdad. Aparte que estamos motivados, o sea, eso nos da como la fuerza, esa motivación de nosotros alcanzar ese estado en el cual nosotros podamos estar definitivamente en esos mundos en los cuales hay tan pocas leyes. Si tienen algún comentario o si tienen alguna duda con respecto a esta práctica, pues la pueden dejar en los comentarios. Vamos a chequear los comentarios a ver si hay alguna pregunta. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos a Fabricia Mirul. Víctor Mola nos saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Fabricia nos dice, muchas gracias, muy interesante explicación. Muchísimas gracias a ti, Fabricia, por estar en sintonía con nosotros. Bueno, ya que no hay más dudas ni más preguntitas, pues hasta acá entonces la conferencia del día de hoy y les invitamos pues el jueves a otra nueva entrega a las 6 de la tarde. Chao.